Antes de comenzar, quiero hacerte una invitación muy especial. Si te gustan las historias llenas de emoción, secretos y giros inesperados, de esas que tocan el corazón, aprovecha ahora para suscribirte al canal y dejar tu like en este video. Así nos ayudas a seguir contando historias que parecen ficción, pero podrían ser la tuya. A veces, la mentira no nace del engaño, sino del miedo a perder lo que nunca fue nuestro. El mar rugía contra las rocas como si quisiera borrar los recuerdos de aquel día. En la ciudad costera de Valparaíso, la lluvia caía sin prisa, humedeciendo las calles empedradas, los muros viejos y las almas cansadas. Entre los sonidos del agua, una mujer caminaba sin rumbo, sosteniendo en las manos un paraguas roto y el corazón hecho pedazos. Su nombre era Camila Duarte, restauradora de arte, hija de un pintor olvidado y de una madre que murió demasiado pronto. A sus 32 años, había construido una vida basada en la armonía, en el orden, en la belleza silenciosa de los cuadros antiguos que devolvía a la vida. Pero aquella tarde, todo se rompió. Alejandro Ferrer, su prometido, el hombre con quien soñaba casarse en primavera, le había confesado una verdad que la desgarró. Amaba a otra. Peor aún, a Lucía, su mejor amiga desde la infancia. El reloj del estudio marcaba las 6 de la tarde cuando Camila escuchó esas palabras. La luz del atardecer se filtraba entre los cristales y pintaba el suelo de un color dorado y triste. Alejandro intentó justificar lo injustificable, pero ella ya no oía nada. Su mente se había detenido en una sola pregunta. ¿Cuándo empezó la mentira? Dejó el anillo sobre la mesa, junto a las brochas con las que trabajaba, y salió sin mirar atrás. La ciudad se abría ante ella como un lienzo gris, sin horizonte. Caminó bajo la lluvia hasta que el frío caló sus huesos. Sentía que cada paso la alejaba de la vida que conocía y la acercaba a un vacío del que no sabía si saldría. En su pecho, un silencio inmenso, el silencio de quien ha perdido no solo el amor, sino la fe en él. Fue entonces cuando lo vio. A través del reflejo de un escaparate, una luz tenue brillaba en la esquina de una calle estrecha. Era una pequeña galería de arte, con las puertas abiertas y música suave sonando en el interior. Camila se detuvo, dudando. El cartel decía Santa María Galería, donde el arte guarda secretos. Entró sin saber por qué. Tal vez buscaba refugio, o tal vez, sin entenderlo, el destino ya la esperaba. Dentro, el aire olía a óleo y madera antigua. Las luces cálidas iluminaban las paredes cubiertas de cuadros, retratos de mujeres que parecían llorar detrás del lienzo, paisajes detenidos en la melancolía del tiempo. ¿Puedo ayudarte?, preguntó una voz masculina. Camila levantó la mirada. Frente a ella estaba Gabriel Santamaría, un hombre de mirada serena, barba de días y ojos color ámbar. Vestía una chaqueta de lino y sostenía una libreta en la mano. Tenía el porte de quien ha vivido mucho y aprendido a guardar silencio. Solo necesitaba escapar de la lluvia, murmuró ella. A veces no huimos de la lluvia, dijo él con una leve sonrisa. Huimos de nosotros mismos. Camila no respondió. Se quedó mirando un cuadro en particular. Una mujer de espaldas, sentada frente al mar, con el cabello al viento. Gabriel la observó, intentando leer en su rostro la historia que aún no se atrevía a contar. Esa pintura se llama Esperar sin esperanza, dijo. El artista la pintó después de perder al amor de su vida. Camila respiró hondo. Sintió que esas palabras la atravesaban. Durante un instante, ambos permanecieron en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido dentro de la galería. ¿Eres artista?, preguntó él, intentando romper la tensión. Restaura cuadros antiguos, pero hoy... Ella suspiró. Hoy no sé si creo en la belleza de lo que está roto.
Gabriel asintió sin apartar la mirada. A veces, lo roto también tiene su verdad, dijo. Solo hay que saber mirarlo de otra forma. Camila bajó la vista. Por primera vez en horas, sintió que podía respirar. Había algo en la voz de ese desconocido que le inspiraba calma. Una paz que no entendía, pero que necesitaba desesperadamente. Afuera, la lluvia seguía cayendo. Adentro, el silencio se llenó de algo nuevo, un presentimiento. Gabriel le ofreció una taza de café. Ella la aceptó. Mientras bebían, le contó que trabajaba como periodista cultural, especializado en arte y falsificaciones. Investigaba una red que falsificaba obras de pintores desaparecidos. Dicen que el arte imita la vida, comentó Camila con una sonrisa leve. Y otras veces, respondió él, mirándola a los ojos, la vida se pinta con mentiras. Esa frase se quedó flotando entre ellos como una profecía. Camila la repitió en su mente mientras salía de la galería, con el corazón un poco menos vacío y los ojos llenos de lluvia. Al cerrar la puerta detrás de ella, Gabriel la siguió con la mirada. Algo en esa mujer lo había estremecido. No sabía por qué, pero sentía que su historia estaba escrita en la misma tinta que la suya, y que el destino acababa de dar su primer trazo. La noche se había convertido en una sinfonía de agua y sombras. Camila caminaba sin rumbo fijo, pero algo dentro de ella la impulsó a volver a aquella galería. Tal vez era la curiosidad, o el deseo inconsciente de aferrarse a la única mirada que no la había juzgado. Pasaron 2 días, 2 amaneceres en los que no pudo borrar de su mente los ojos de Gabriel Santamaría. Aquel desconocido había dicho tan poco, y sin embargo, había dicho todo. Esa tarde, mientras la luz del ocaso teñía de oro las calles del puerto, Camila regresó. La puerta de la galería estaba entreabierta y dentro sonaba un viejo vinilo de jazz. Gabriel estaba revisando una serie de fotografías cuando la vio aparecer. Su gesto de sorpresa se transformó en una sonrisa tranquila, la clase de sonrisa que invita a quedarse. «Sabía que volverías», dijo sin levantar demasiado la voz. «¿Y por qué estabas tan seguro?», preguntó ella, fingiendo indiferencia. «Porque nadie huye para siempre del lugar donde se siente comprendido». Camila dejó escapar una leve risa, una risa que llevaba días negándose a existir. El aire se llenó de esa calma tibia que precede a los encuentros importantes. «Estuve pensando en lo que dijiste la otra noche», comentó ella, «sobre la vida y las mentiras. ¿Y llegaste a alguna conclusión?» «Sí, que a veces uno se miente a sí mismo para no aceptar que todo terminó». Gabriel la miró con una mezcla de ternura y respeto. Había visto muchas historias a través de su oficio, pero ninguna le había tocado tan profundamente como aquella mujer de voz temblorosa y mirada firme. Mientras hablaban, Camila observó una pintura apoyada contra la pared. Era un retrato inacabado. Una mujer con los ojos cerrados, como si escuchara un secreto. «¿De quién es?», preguntó. «De un artista que desapareció hace años. Nadie sabe qué fue de él». «¿Y tú lo conociste?». Gabriel dudó un segundo. «Digamos que conocí su historia». Hubo un silencio. De esos que no incomodan, sino que revelan. El reloj marcaba las 7. Afuera, la lluvia empezaba otra vez, como si el cielo repitiera la escena para que el destino no se olvidara. Gabriel se acercó lentamente. Le ofreció una copa de vino. El cristal chocó suavemente y el sonido resonó entre las paredes como un pacto silencioso. «A los comienzos», dijo él. «A los comienzos», repitió ella. El vino supo a refugio. Camila sintió el calor recorrerle el pecho, una sensación que confundía con miedo y deseo. Había algo en Gabriel que la atraía y la inquietaba al mismo tiempo. Él, por su parte, intentaba mantener la distancia. Cada gesto de Camila
Lo conmovía más de lo que estaba dispuesto a admitir. Pero en el fondo sabía que ese acercamiento era peligroso, porque su nombre, su historia, estaban ligados a un pasado que él había prometido enterrar. Camila se detuvo frente a una pintura del mar embravecido. «Siempre me pareció que el mar tiene algo de cruel», dijo. «Te da todo y te lo quita al mismo tiempo». «El mar no roba», respondió Gabriel, mirándola con profundidad. «Solo te enseña lo que no puedes retener». Ella lo observó. Sus ojos tenían la transparencia del agua y el peso de la culpa. Sintió la urgencia de preguntarle quién era realmente, pero el corazón prefirió el silencio. Una brisa entró por la ventana abierta. La lluvia golpeó el marco de madera y una gota cayó sobre el lienzo del retrato inacabado. Camila, instintivamente, tomó un paño y limpió la superficie con cuidado. «Lo haces con amor», dijo él. «El arte es lo único que nunca me ha mentido», respondió ella. Sus miradas se encontraron. Fue un segundo, pero bastó. Ese segundo tenía la fuerza de una promesa y la fragilidad de una mentira. Gabriel se acercó un poco más, hasta que sus rostros quedaron a centímetros. Camila contuvo el aliento. Podía sentir el aroma de su piel, una mezcla de madera y tinta. Él levantó una mano, como si fuera a tocar su rostro, pero se detuvo. «No deberíamos», murmuró. «No», respondió ella, pero sus ojos decían otra cosa. El reloj volvió a marcar. Afuera, los truenos anunciaban tormenta. El destino, caprichoso, volvía a jugar sus cartas. Gabriel retrocedió un paso, como si algo invisible lo frenara. «Camila», dijo finalmente, «hay cosas que no te he contado. No hace falta». Ella sonrió con tristeza. «Todos tenemos secretos». El silencio los envolvió otra vez. Una descarga eléctrica cruzó el cielo, iluminando la galería por un instante. En esa luz efímera, sus sombras se unieron sobre la pared, como si el universo quisiera adelantarse al futuro. Ella tomó su abrigo. «Gracias por el vino y por no hacerme demasiadas preguntas». «Gracias por volver», respondió él. Camila salió bajo la lluvia. Gabriel la siguió con la mirada desde la puerta. Quiso llamarla, pero se contuvo. No podía. No todavía, porque el secreto que cargaba era demasiado grande y estaba escrito en las páginas más oscuras de su pasado. Mientras la veía desaparecer entre la neblina, murmuró para sí mismo: «Si ella supiera quién soy realmente, no me miraría de la misma forma». Esa noche, el sonido del mar se mezcló con el de su respiración agitada. Ambos, sin saberlo, habían cruzado la frontera invisible entre la casualidad y el destino. Y a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. El viento del amanecer arrastraba consigo el olor del mar y de las calles mojadas. Valparaíso despertaba lentamente, pero en el corazón de Camila Duarte, el tiempo parecía detenido. Habían pasado 3 semanas desde su encuentro con Gabriel Santamaría. Desde entonces, sus vidas comenzaron a entrelazarse con la suavidad de un hilo invisible, de esos que unen a las almas destinadas, incluso cuando el mundo intenta separarlas. Gabriel la visitaba a menudo en su taller de restauración, un pequeño espacio lleno de pinceles, frascos de barniz y cuadros que esperaban renacer bajo sus manos. La rutina de ambos se volvió una danza silenciosa. Él llegaba con café, ella lo recibía con una sonrisa. Hablaban de arte, de música, de todo, menos del pasado. Pero el pasado, como un fantasma obstinado, siempre encuentra el modo de regresar. Una mañana, Gabriel llevó consigo una carpeta con fotografías de obras falsificadas. «Necesito tu ayuda, Camila», dijo con voz firme. «Estas piezas fueron vendidas a coleccionistas bajo el nombre de artistas desaparecidos. Hay algo en los pigmentos, algo que no encaja». Camila tomó una de las fotos. Su corazón dio un vuelco.
La pintura representaba un jardín envuelto en niebla, con un estilo que le resultaba dolorosamente familiar. En la esquina inferior, apenas visible, se intuía una firma, una letra D, alargada, seguida de un trazo. «No puede ser», susurró. «¿Qué pasa?», preguntó él. Camila dejó caer la foto sobre la mesa. «Esa firma es de mi padre». El silencio se volvió denso, casi tangible. Gabriel se quedó inmóvil, observándola. Sabía que ese momento llegaría, pero no tan pronto. «Mi padre desapareció hace 15 años», continuó ella con voz temblorosa. «Dijeron que se quitó la vida, pero nunca encontraron su cuerpo. Era pintor. Lo acusaron de falsificar obras, de vender imitaciones de sus propios cuadros, pero yo nunca lo creí». Gabriel bajó la mirada. Su respiración se volvió pesada. Dentro de él, una verdad quemaba como fuego. Él había sido el periodista que escribió aquel artículo, el que destrozó la reputación de Esteban Duarte, el padre de Camila. Y lo había hecho sin saber toda la historia. «Camila», intentó hablar, pero ella lo interrumpió. «¿De dónde sacaste esto? ¿Quién te dio esas fotos?» «Un contacto en la policía. Estamos investigando una red de falsificadores que opera desde hace años». «Entonces mi padre fue víctima de ellos», dijo, con un brillo de esperanza en los ojos. Él no era culpable. Gabriel sintió un nudo en la garganta. La escuchaba y se odiaba por su silencio. Cada palabra de ella era una herida más en la memoria de sus propios errores. Pasaron varios días de investigación. Camila comenzó a analizar las obras, a comparar pigmentos, estilos, texturas. Cuanto más estudiaba, más convencida estaba de que su padre había sido traicionado. Y sin saberlo, se acercaba peligrosamente a la verdad y a la mentira de Gabriel. Una noche, mientras trabajaban juntos, la tensión se volvió insoportable. Camila dejó los pinceles y lo miró fijamente. «Gabriel, siento que hay algo que no me dices. Cada vez que menciono a mi padre, te cambias el tema». «¿Por qué?». Él respiró hondo. «Porque hay cosas que no se pueden cambiar, aunque uno lo desee con todo el alma». «¿De qué hablas?», preguntó acercándose. Gabriel tomó entre sus manos una de las fotografías y la observó con dolor. «Yo conocí a tu padre», dijo finalmente. Camila lo miró sorprendida. «¿Lo conociste? ¿Cuándo?». «Hace muchos años. Fui el periodista que escribió el reportaje sobre su desaparición». El rostro de ella se congeló. Sus labios temblaron, pero no salió sonido alguno. El aire se llenó de una tensión insoportable, como si el mundo entero se hubiera detenido a escuchar. «Tú», balbuceó, «tú fuiste quien lo acusó». Gabriel cerró los ojos. «No sabía la verdad entonces. Creí lo que me dijeron. Y por culpa de mi artículo, tu padre fue destruido». Camila retrocedió un paso. Su respiración se volvió errática, su mirada, herida. Todo el afecto que había empezado a sentir se convirtió en furia y decepción. «¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué te acercaste a mí? ¿Por culpa? ¿Por redención?». «Porque necesitaba enmendar lo que hice», respondió él con voz rota. «Porque desde que te vi, supe que la vida me daba una segunda oportunidad y la arruiné otra vez». Las lágrimas rodaron por el rostro de Camila. «Nada de lo que digas cambiará el pasado. Te metiste en mi vida con mentiras, igual que todos los demás». «No fue una mentira», intentó decir él. «Fue amor». Pero ella ya no lo escuchaba. Tomó su abrigo, temblando de rabia, y salió del taller sin mirar atrás. Gabriel la siguió hasta la puerta, pero no se atrevió a detenerla. El sonido de sus pasos alejándose por la calle mojada fue como un eco de lo que acababa de perder. Dentro del taller, una de las pinturas cayó al suelo, rasgándose. El lienzo roto parecía un espejo de ambos, un amor que había nacido del dolor y que ahora se destruía bajo el peso de la verdad.
Gabriel se quedó solo, mirando el cuadro rasgado. En su mente resonaban las palabras que no se atrevió a decir. Te mentí. Sí, pero en mis mentiras siempre fuiste la única verdad. El amanecer trajo un cielo gris, espeso, cargado de tormenta. El mar, frente a la bahía, rugía como un animal herido, reflejando la misma furia que se agitaba dentro de Camila Duarte. Habían pasado 3 días desde su última conversación con Gabriel Santamaría, 3 días que le parecían una eternidad. La ciudad seguía igual, los barcos balanceándose en el puerto, el olor a café recién hecho, las gaviotas reclamando su espacio en el aire. Pero para Camila, todo había cambiado. Había vuelto a sentirse sola, igual que antes de conocerlo. En su taller, los cuadros la observaban en silencio, como testigos mudos de su derrota. Encendió una vela y dejó que la cera cayera lentamente sobre la mesa, mientras miraba el retrato inacabado de su padre. En su mente resonaban las palabras de Gabriel, como un eco que no quería callar. Fui yo quien escribió sobre él, sin saber la verdad. La rabia le quemaba por dentro. Pero detrás de esa furia había algo más. Dolor. Dolor por haber creído una vez más en alguien, por haber permitido que el amor se convirtiera en su debilidad. El teléfono sonó. Lo dejó sonar 1, 2, 3 veces, hasta que respondió. «Camila», dijo la voz de Gabriel, débil, cansada. «Necesito verte. No tenemos nada que hablar». «Sí, lo tenemos. Hay algo que no sabes, algo que puede cambiar todo». Camila dudó. Su corazón, traidor, aún latía por él. «Tienes 5 minutos», respondió finalmente. 1 hora después, Gabriel llegó al taller. Estaba empapado por la lluvia, el cabello pegado a la frente, los ojos hinchados por la falta de sueño. Traía una carpeta bajo el brazo. «No vine a justificarme», dijo, dejando la carpeta sobre la mesa. «Vine a darte lo que mereces, la verdad completa». Camila cruzó los brazos, firme. «¿Otra verdad? Ya tuve suficiente. Escúchame, por favor». Abrió la carpeta. Dentro había recortes de periódicos, fotografías y una carta amarillenta. «Tu padre no se suicidó, Camila. Fue silenciado, descubrió una red de tráfico de arte y cuando quiso denunciarla, lo desaparecieron». «¿Y tú lo supiste todo este tiempo?», preguntó ella, con la voz quebrada. «No, lo descubrí hace poco. El mismo hombre que me dio esas pinturas falsas me confesó lo que ocurrió. He estado reuniendo pruebas». Camila tomó la carta con manos temblorosas. Reconoció la caligrafía. Era de su padre. «Si algún día lees esto, hija, recuerda que la verdad es un riesgo, pero también la única forma de amar con dignidad». Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Por un instante, el odio se desvaneció y fue reemplazado por un vacío insoportable. Gabriel se acercó, sin tocarla. «Yo arruiné su nombre, y ahora quiero devolverle lo que le quitaron. La verdad». «¿Por culpa o por amor?». «Por ambas cosas», respondió con sinceridad. «Porque aprendí que cuando el corazón elige la verdad, ya no hay vuelta atrás». Camila lo miró. Su mirada era un mar de contradicciones. Lo amaba y lo odiaba al mismo tiempo. «No sé si puedo perdonarte». «No te pido perdón», dijo él, con un hilo de voz. «Solo quiero que sepas quién era realmente tu padre y quién soy yo cuando no tengo miedo». Hubo un silencio largo, profundo. Luego, Camila apartó la mirada. «Necesito estar sola», dijo. «Todo esto es demasiado». Gabriel asintió. Dio media vuelta y salió sin decir nada más. La puerta se cerró lentamente detrás de él, dejando tras de sí un vacío más pesado que la culpa. Camila se desplomó en el suelo. El sonido de la lluvia golpeando el techo era como un coro de lamentos. Abrazó la carta de su padre y lloró hasta quedarse sin lágrimas. Horas después,
Cuando el reloj marcó la medianoche, se levantó. Encendió una hoguera improvisada en el patio del taller. Tomó una de las pinturas falsificadas y la arrojó al fuego. Las llamas iluminaron su rostro, proyectando sombras que parecían bailar entre la rabia y la liberación. «Por ti, papá», susurró, «y por todo lo que me quitaron». El cuadro se consumió lentamente, y con él parte de su dolor. La lluvia volvió a caer, suave, como si el cielo quisiera apagar el fuego antes de que lo destruyera todo. Esa misma noche, Gabriel escribió una carta que nunca entregaría. «Camila, te mentí porque tenía miedo. Miedo de perderte. Miedo de repetir mis errores. Pero te perdí igual. Y esta vez no culpo al destino, sino a mí. Si alguna vez me recuerdas, que sea como el hombre que intentó decirte la verdad, aunque fuera demasiado tarde». La dobló con cuidado y la dejó sobre el escritorio, junto a una fotografía antigua. Él, joven, estrechando la mano del padre de Camila en una exposición de arte. La ironía del destino era cruel. Su vida había comenzado en esa mentira, y ahora terminaba tratando de redimirla. En la ventana, el trueno iluminó el cielo. El mar rugió una vez más, como si quisiera poner punto final a una historia escrita con lágrimas y tinta invisible. En algún lugar, entre la oscuridad y el amanecer, Camila y Gabriel respiraban el mismo aire, separados por el silencio pero unidos por la misma verdad. La tormenta había llegado, y ninguno de los dos sabía si quedaría algo en pie después de ella. El invierno se fue sin despedirse. Las nubes se fueron retirando lentamente del cielo, como si también ellas necesitaran sanar. Habían pasado 3 meses desde la tormenta, desde aquella noche en la que Camila Duarte arrojó al fuego el último vestigio de su pasado. Y aunque el dolor no había desaparecido del todo, algo dentro de ella empezaba a florecer. Vivía ahora en un pequeño pueblo del interior, lejos del mar y de los recuerdos. Las montañas la rodeaban como un abrazo silencioso, y los días se deslizaban entre el aroma de madera y el sonido de las campanas de la iglesia al atardecer. Allí, en una vieja capilla abandonada, Camila había encontrado trabajo restaurando murales antiguos. Su mundo era simple: el canto de los pájaros al amanecer, el roce de las cerdas de su pincel sobre la pared, el eco de su propia respiración. Había aprendido que el silencio, a veces, no es vacío, sino refugio. Cada mañana, antes de comenzar su trabajo, encendía una vela frente al altar. No rezaba por nadie, solo agradecía. Agradecía por seguir viva, por tener fuerza y por haber encontrado, al fin, un lugar donde la mentira ya no dolía. Pero la vida, cuando parece en calma, siempre guarda un último giro del destino. Una tarde de abril, mientras el sol se colaba entre los vitrales rotos, el cartero del pueblo llegó con un sobre marrón en la mano. «Para usted, señorita Duarte», dijo con una sonrisa amable. Camila lo recibió con curiosidad. No había remitente. Al abrirlo, encontró una carta y un pequeño lienzo envuelto en tela. Sus manos temblaron. Reconoció la letra antes de leer las primeras líneas. «Camila, si estas palabras te encuentran, significa que finalmente tuve el valor de decirte todo. Dentro de este paquete hay algo que te pertenece. Tu padre no murió en vano. Su obra fue recuperada. El lienzo que tienes en tus manos es el último cuadro que pintó antes de desaparecer. Lo guardé durante años, esperando el momento adecuado para devolvértelo. Ese momento es ahora. Gabriel». Camila quedó inmóvil. Desenvolvió el lienzo con cuidado, temiendo que se rompiera entre sus dedos. Y allí, frente a ella, apareció una pintura que la dejó sin aliento. Una mujer frente al mar, con la mirada perdida en el horizonte y un pañuelo blanco en la mano. En la esquina inferior, la firma: Esteban Duarte.
Las lágrimas le nublaron la vista. Había pasado media vida intentando limpiar el nombre de su padre, y ahora la verdad se revelaba a través de su arte. Pero había algo más, algo en los trazos del cielo y del mar que parecía hablar directamente a su alma. Era como si el cuadro hubiese sido pintado para ese momento, para esa mujer que finalmente había aprendido a mirar sin miedo. Camila acarició la superficie del lienzo y susurró: «Gracias, papá. Y gracias, Gabriel». Esa noche no pudo dormir. Pensó en él, en sus palabras, en todo lo que había pasado entre ambos. Sabía que el amor no siempre sobrevivía a la verdad, pero también sabía que el perdón era una forma de amor. A la mañana siguiente, tomó un tren hacia Valparaíso. El paisaje pasaba frente a sus ojos como una secuencia de recuerdos. El mar, la galería, la lluvia. Cada kilómetro la acercaba no solo a una ciudad, sino a una parte de sí misma que había dejado atrás. Al llegar, caminó directamente hasta la Galería Santa María. Las luces estaban encendidas, y dentro, entre cuadros nuevos y antiguos, estaba él. Gabriel. Estaba diferente. El cabello más corto, las ojeras más profundas, pero la mirada, esa mirada seguía igual. Cuando la vio entrar, se quedó sin palabras. «No esperaba verte», dijo, con la voz quebrada. «Yo tampoco esperaba volver», respondió ella, con una sonrisa leve. Hubo un silencio largo, denso, cargado de emociones que no necesitaban explicación. Camila se acercó lentamente y colocó sobre la mesa la carta que había recibido. «Lo leí», dijo, «y también vi el cuadro. Era tuyo desde el principio, solo estaba esperándote». Ella lo miró fijamente. «Durante mucho tiempo pensé que nunca podría perdonarte, pero entendí algo. No se puede seguir viviendo con el corazón lleno de rencor. No merezco tu perdón, Camila». «Tal vez no», respondió con serenidad, «pero igual te lo doy». Las palabras salieron de su boca como un suspiro, como un cierre que el alma necesitaba. Gabriel sintió que algo dentro de él se rompía, pero no de dolor, sino de alivio. Los ojos se le llenaron de lágrimas. «Gracias», murmuró. «No sabes cuánto significan esas palabras». Camila extendió la mano y la colocó sobre la suya. «Tu verdad me dolió, pero también me hizo libre». El reloj marcó las 6 de la tarde. La luz del sol entraba por el ventanal, bañando la galería en tonos dorados. Entre los cuadros, el aire parecía vibrar, como si el arte mismo celebrara aquel momento. Camila dio un paso atrás y observó una pintura que no había visto antes. 2 figuras frente al mar, tomadas de la mano, con rostros que se desvanecían en la distancia. En la parte inferior, la firma, G. Santa María. «La terminé hace una semana», dijo Gabriel. No sabía si debía exponerla. «Es hermosa», susurró ella. «Tiene el color del perdón». Él sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, la galería no olía a soledad, sino a paz. Camila se giró hacia la puerta. «Tengo que volver al pueblo. Hay murales esperándome». «¿Volverás algún día?», preguntó él con esperanza. «Tal vez», respondió. «Cuando el mar deje de parecerme cruel». Salió sin mirar atrás, pero esta vez no era huida, era libertad. Desde la ventana, Gabriel la observó alejarse entre la luz del atardecer. No había promesas, ni finales felices. Solo la certeza de que, a veces, el amor verdadero no consiste en quedarse, sino en dejar ir con el corazón limpio. La noche había caído sobre Valparaíso. El mar, sereno esta vez, respiraba con calma. Las luces del puerto titilaban como pequeños latidos de esperanza. En la galería, Gabriel Santamaría cerró la puerta principal y apagó las luces una a una, dejando solo encendida la que iluminaba el cuadro más reciente, aquel donde 2 figuras
se alejaban tomadas de la mano frente a un horizonte dorado. Se quedó observándolo largo rato. El silencio era profundo, pero no pesaba. Por primera vez en muchos años, el silencio no era castigo, sino compañía. Afuera, la brisa del mar le acariciaba el rostro. En su bolsillo, guardaba un papel doblado con una frase que había escrito esa misma tarde, inspirada en Camila. El amor no siempre se queda para siempre, pero cuando es verdadero, deja un lugar donde descansar el alma. Mientras tanto, a cientos de kilómetros, Camila Duarte contemplaba el amanecer desde la ventana de la vieja capilla que restauraba. El cielo se teñía de tonos rosados y anaranjados. Entre sus manos, sostenía un pequeño cuaderno donde había comenzado a escribir su propia historia. Sus palabras fluían con la serenidad de quien ha comprendido que todo lo vivido, el dolor, la pérdida, la mentira y la verdad, formaban parte del mismo cuadro, y que la vida, al final, también se restaura, capa a capa, herida a herida, hasta recuperar su color original. En una página escribió: «La verdad duele, pero también cura. La mentira rompe, pero enseña. Y el amor, cuando es puro, no necesita permanecer. Basta con que haya sido real». Cerró el cuaderno y sonrió. El viento movía las cortinas como si quisiera llevarse sus pensamientos hacia el mar. Por un instante, creyó escuchar la voz de Gabriel en su mente, suave, como un eco de recuerdo. A veces, lo roto también tiene su verdad. Camila levantó la vista. El mural que restauraba mostraba un ángel sosteniendo un corazón entre las manos. Le pareció simbólico, como si el destino, en su infinita ironía, le recordara que hasta las almas fracturadas pueden brillar con nueva luz. En Valparaíso, Gabriel colocó un cartel en la galería. Exposición. La verdad detrás del arte. Obras recuperadas de Esteban Duarte. Era su forma de honrar al hombre que, sin saberlo, había unido sus caminos con Camila. Y aunque sabía que quizá ella nunca regresaría, necesitaba cumplir esa promesa. Limpiar el nombre del pintor y devolverle al mundo la belleza que el tiempo le había robado. El día de la inauguración, la galería se llenó de visitantes, periodistas, curiosos. Gabriel hablaba poco. Solo observaba cómo la gente se detenía frente al cuadro final. Esperar sin esperanza, el mismo que había mirado junto a Camila aquella noche de lluvia. Una periodista se le acercó. «¿Cuál es la historia detrás de esa pintura?», preguntó. Él sonrió levemente. «Una historia de amor y de verdad». «¿Y cómo termina?». Gabriel pensó un instante y respondió: «No termina, solo cambia de forma». Cuando el evento terminó y la galería quedó vacía, se acercó al cuadro y susurró: «Gracias, Camila. Donde quiera que estés, esto también es tuyo». El viento del puerto se coló por la ventana y movió una hoja de papel sobre la mesa. Era la carta que ella le había dejado meses atrás. «Tu verdad me dolió, pero también me hizo libre». Gabriel la dobló con cuidado y la guardó en su chaqueta, como quien conserva una reliquia. Luego miró al cielo y, por primera vez en mucho tiempo, sonrió sin tristeza. En la capilla, al otro lado del país, Camila encendía una última vela. El mural estaba terminado. En el centro, un ángel sostenía un corazón luminoso, rodeado de pequeñas grietas doradas. Ella acarició las líneas doradas con la yema de los dedos y susurró: «Porque incluso lo roto puede ser bello». El sonido de las campanas marcó el mediodía. Camila salió al exterior y cerró la puerta de la capilla. El sol caía sobre su rostro, cálido, suave. Miró hacia el horizonte y pensó en todo lo vivido. Ya no sentía rencor, ni vacío, solo una gratitud profunda por haber sobrevivido al peso de la mentira y haber encontrado en la verdad su propia forma de amor. El narrador, en voz baja,
Cierra la historia. Dicen que el amor y la mentira nacen del mismo lugar, del deseo de no estar solos. Pero solo la verdad permanece cuando el corazón se atreve a mirar sin miedo. Camila y Gabriel aprendieron que el amor no siempre vence, pero cuando es honesto, deja una huella que ni el tiempo puede borrar. Porque entre la mentira y el amor, siempre gana la verdad. Una última imagen. El mar en calma. Una carta flotando sobre el agua, con las palabras apenas visibles bajo la luz del sol. Y así termina esta historia. Una historia de amor, de verdad y de segundas oportunidades. Si te conmovió tanto como a nosotros, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Porque aquí, en Historias de Telenovela, contamos historias que parecen ficción, pero podrían ser la tuya.